Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan borró todo su contenido de redes sociales y desató una ola de preguntas. Esla Turkoglu, su nombre no tardó en ser vinculado a esta misteriosa decisión. ¿Fue coincidencia o hay algo más profundo detrás de este silencio digital? La frase que Esla compartió en una entrevista reciente lo cambió todo. A veces el corazón necesita gritar en silencio lo que la boca no se atreve a decir. El día que Halil eliminó todas sus publicaciones, no hubo advertencia. Instagram, Twitter, TikTok, vacíos. Un seguidor escribió, es como si quisiera borrar un pasado que duele. Las especulaciones no tardaron. Algunos aseguran que esta acción fue provocada por una conversación privada con Esla. No quiero ser una sombra en tu vida, Halil. Tampoco una herida abierta, habría dicho ella según una fuente cercana. Los fans, que durante meses han seguido con pasión la historia de estos dos actores, se han dividido. Mientras algunos creen que esta es una señal de ruptura definitiva, otros interpretan el silencio como una antesala de una reconciliación. Si de verdad estuviera bien, no habría borrado todo, comentó una fan en Twitter. Esla, por su parte, compartió una historia con una canción melancólica de fondo y la frase, lo que es real, siempre encuentra el camino de regreso. La reacción fue inmediata. ¿Es una indirecta para Halil?, preguntaron muchos. La actriz no hizo declaraciones públicas, pero fue vista saliendo de un café donde, según testigos, hablaba por teléfono con voz temblorosa. No sé qué más hacer, no sé si él me entiende, dijo mientras se secaba una lágrima con la manga. Un miembro del equipo de producción de su serie afirmó que Esla ha estado más distraída en los últimos días. Se queda mirando el vacío entre escenas, como si esperara que alguien volviera, reveló. Por su lado, Halil fue fotografiado en un parque, sentado solo, mirando su teléfono y luego guardándolo con gesto serio. No se trata de una pelea más, esta vez parece que hay heridas profundas, comentó un analista de medios. Las palabras que ambos han compartido en entrevistas y redes, aunque pocas, están llenas de significado. Si alguna vez te fallé, no fue por falta de amor, sino por miedo, habría escrito Halil en una historia que desapareció minutos después. La pregunta sigue abierta, ¿hay esperanzas de una reconciliación o esta vez la distancia será definitiva? Muchos creen que Halil podría regresar a las redes con una publicación significativa. Otros creen que su silencio es una despedida. Mientras tanto, los fans no dejan de analizar cada movimiento, cada gesto, cada palabra no dicha. Un giro inesperado ocurrió esta mañana cuando se filtró una nota escrita a mano, presuntamente por Halil, encontrada en una cafetería cercana al set donde solía grabar. La nota, arrugada y manchada de café, decía, hay palabras que nunca dije, abrazos que no di, y silencios que hoy me pesan más que 1000 gritos. La imagen del papel circuló rápidamente en redes y los fans comenzaron a especular sobre su autenticidad. Algunos aseguran que la letra corresponde a Halil, comparándola con firmas de autógrafos anteriores. Otros creen que se trata de una estrategia publicitaria. Sin embargo, nadie del entorno del actor ha salido a desmentirlo. Esla, al enterarse de la nota, reaccionó con una frase en sus historias que muchos interpretaron como una respuesta directa, nunca pedí perfección, solo sinceridad. La frase fue acompañada por una imagen de un atardecer en silencio, sin música, sin palabras, solo el sol bajando sobre un mar calmo. Los comentarios no se hicieron esperar, ella aún lo siente, esto no ha terminado, están hablando a través del silencio, escribieron los seguidores. Días después, en una entrevista para una revista de entretenimiento, Halil fue consultado indirectamente sobre su ausencia digital. Él solo respondió con una mirada larga y dijo, a veces, para encontrar el centro, hay que desaparecer un poco. La periodista intentó indagar más, pero el actor desvió el tema. Aún así, sus ojos reflejaban un dolor que no podía ocultar.
Se notaba más delgado, con barba descuidada y una expresión que muchos calificaron como rota. Por otro lado, Sla canceló una aparición en un evento promocional de su serie, alegando motivos personales. Una fuente del canal confirmó que no se trataba de enfermedad ni problemas laborales, sino de algo emocionalmente delicado. El público empieza a conectar los hilos y los comentarios en redes se intensifican. Si ella no lo quisiera, no le afectaría tanto. Esto es amor, pero con heridas. La madre de Sla, vista recientemente en una tienda de flores, fue abordada por un periodista. Ante la pregunta de si su hija volvería con Alil, solo respondió: el tiempo dirá. Solo deseo que mi hija sea feliz, con o sin él. Esa declaración aumentó aún más el interés, porque deja entrever que la relación fue, en algún momento, seria y cercana al entorno familiar. Mientras tanto, Alil fue captado de nuevo en el mismo parque, pero esta vez leyendo un libro. Un fan que se le acercó aseguró que el actor aceptó una foto con amabilidad, pero sus palabras fueron breves: hoy no estoy para muchas palabras. La imagen que compartieron muestra a un Alil pensativo, con los ojos fijos en el suelo. Los rumores sobre un reencuentro han crecido desde que ambos actores comenzaron a seguir nuevamente la misma cuenta de poesía en Instagram, una página que solían compartir cuando estaban juntos. Algunos dicen que es una señal de acercamiento, otros creen que solo es coincidencia. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las coincidencias casi nunca lo son. Un detalle que no pasó desapercibido fue que en la última historia musical de Sla se escuchaba de fondo una canción turca que ambos compartieron en una transmisión en vivo hace un año. La letra decía: aunque el camino sea largo, si tú me esperas, yo regreso. Ese pequeño gesto fue interpretado por miles como un grito silencioso, una nostalgia envuelta en notas. Los medios ya hablan de ellos como la historia que aún no ha terminado. Programas de farándula dedican segmentos completos analizando sus gestos, sus pausas, sus silencios. Incluso un especialista en lenguaje corporal fue invitado a un programa para analizar sus últimas apariciones públicas. Su conclusión: ambos tienen carga emocional no resuelta. Hay amor, pero también dolor. Y ese es el tipo de emociones que no se entierran fácilmente. Ahora, con todos los ojos puestos en ellos, solo queda esperar si alguno se atreverá a dar el siguiente paso. ¿Un mensaje directo? ¿Una llamada pública a sanar? ¿Una aparición conjunta inesperada? Por ahora, los seguidores se aferran a las pequeñas señales, al simbolismo, a las frases que se sienten como puentes entre dos almas que, a pesar de la distancia, aún parecen latir en la misma frecuencia. ¿Y tú? ¿Crees que este silencio es el final, o solo el principio de algo nuevo? No olvides dejar tu comentario, darle like al video y suscribirte para no perderte ninguna actualización de esta historia que sigue emocionando a miles. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si quieres saber qué pasó después, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y contarnos en los comentarios: ¿crees que Alil y Sla volverán a estar juntos o esta historia ya llegó a su fin?